Miré a Tina y le dije, recoge los platos, por favor. No tuve que decir, por favor, pero aunque solo tenía 14 años durante la transición robótica, que liberó a gran parte de la población del trabajo servil, parece que nunca me he quitado la costumbre. Tina se levantó rígida y me pregunté si necesitaría una revisión. Me sonrió ampliamente, se acercó a la mesa y empezó a fregar los platos. Iba vestida a la antigua usanza europea, con un traje de sirvienta y un gorro de encaje con volantes. Por supuesto, podíamos vestirla como quisiéramos, o incluso desnuda, como hacían algunos. Pero la moda de vestir a los robots domésticos con ese tipo de atuendos nunca había desaparecido. Encendí el visor y volví a lo que estaba haciendo. Pronto me encontré frunciendo el ceño en un esfuerzo por concentrarme. No cabía duda de que Tina estaba haciendo más ruido de lo habitual. Le quedaban varios años de vida, pero no se puso enferma. Todos esos genes se habían corregido. Y no pidió tiempo libre. ¿Por qué iba a hacerlo? No tenía dónde ir. No tenía otro propósito que servirnos. Tina caminó hacia mí. Yo estaba muy confuso. Me levanté de la visera. Abrió la boca pintada y dijo, estoy cansada. Necesito descansar. Si me hubiera golpeado, no podría haberme quedado más atónito. Sabía que, técnicamente, los robots eran en realidad humanos cuya biología se había ajustado para que se movieran y hablaran de forma más robótica, lo que facilitaba destinarlos al trabajo servil que tenían que realizar durante toda su vida. Aunque disponíamos de la tecnología, resultaba demasiado caro construir robots reales para tareas mundanas poco cualificadas, y era mucho más rentable reutilizar a los humanos sobrantes. Esta tecnología de reutilización los adaptaba tanto psicológica como físicamente a sus tareas, de modo que podían prestar sus servicios sin quejarse y con las mínimas molestias de gestión. Había que darles de comer, por supuesto, y realizar otras tareas de mantenimiento para que funcionaran de forma óptima. Pero las empresas se encargaban de su mantenimiento según lo previsto, y yo estaba seguro de que Tina estaba al día de todo eso. O quizá no. Sus ojos brillaron con una emoción que nunca había visto en un robot doméstico. Pensé discretamente en pedir ayuda a su empresa. La empresa envió información a mi cerebro. De acuerdo, Tina, le dije suavemente. ¿Puedes sentarte y descansar por mí? Tina volvió a sonreír ampliamente, y la emoción en sus ojos pareció vacilar. Sí. Volvió a su silla y se sentó. Esperamos en silencio. Pronto llegaron los representantes de la empresa. Yo ya había vuelto a mi trabajo. Me saludaron con la cabeza mientras levantaban a la hora plácida a Tina. La sacaban e instalaban a su sustituta, Tanya, en la silla. Pensaron su información en mí mientras se iban. Entraron y salieron en menos de 10 minutos. Invadieron nuestra casa y me secuestraron. Fue cuestión de segundos. Ni siquiera tuve la oportunidad de poner resistencia. Quedamos 4, apiñados en esa prisión, esperando nuestro turno para morir. Cada hora sacan a uno de nosotros de la jaula para torturarlo y matarlo. Sacan los cadáveres y los pasean, burlándose de nosotros. ¿Por diversión? ¿Por venganza? Ninguno de nosotros sabe por qué. En lo que sé que son mis últimos momentos de vida, lo único que puedo hacer es pensar en mi familia y mis amigos.
que sé que pronto sufrirán el mismo destino, si es que no lo han sufrido ya. Levanto la vista y 3 prisioneros más son empujados hacia adentro, igual de angustiados que el resto de nosotros. Se me echan encima, empujándome hacia la esquina de la jaula. Uno de los captores asoma y nos examina cuidadosamente. Se acerca con fuerza y me agarra. Su agarre es fuerte e implacable. Forcejeo, pero me rindo enseguida. Estoy demasiado atado para hacer algo. Me lleva a la parte de atrás y me tumba, con ojos fríos mientras coge un cuchillo y lo afila con cuidado. Miro a mi alrededor. Los otros 6 que entraron en la jaula conmigo están esparcidos por la habitación, inmóviles. Un fuerte crujido resuena cuando me atraviesa la espalda con su hoja, pero no antes de que escuche las mismas palabras que he escuchado innumerables veces desde que llegué aquí. Bienvenido a la langosta roja. Me dolía todo el cuerpo. Sentía una opresión en el pecho y me ardía en los pulmones. Mis extremidades gritaban y podía oír sirenas sonando de fondo. Varón, 46. Accidente de tráfico. Esposa e hija murieron en el impacto. Podía sentir el débil hilo de sangre que fluía en mi frente. Necesito a alguien haciendo compresiones torácicas y RPC. Mis costillas se aplazaron mientras alguien golpeaba arriba y abajo en mi pecho. ¿Dónde está el desfibrilador automático, maldita sea? Me daba cuenta de que me estaba desvaneciendo. Otra voz resonó a un lado. Estuvo 4 minutos sin compresiones ni RPC. No pinta bien. Esos malditos se quedaron mirándolo antes de que llegaran los paramédicos. Podrían haber salvado una vida. La electricidad recorrió mi cuerpo. Descarga tras descarga. Lo estamos perdiendo. Entré en una nebulosa. Todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos estaba rodeado por un mar de nubes. Miré hacia arriba. Mi esposa y mi hija flotaban sobre mí, vestidas de blanco. ¿Estaba muerto? ¿Era eso el cielo? Mi esposa habló con un tono suave, acariciándome la cara. Ahora estás aquí con nosotras, Jerry. ¿Qué pasó? Mi esposa continuó acariciándome la cara. ¿No te acuerdas, Jerry? Nos recogiste del cine. El coche volcó. Alicia y yo morimos inmediatamente y no pudieron salvarte a tiempo. Se me hundió el corazón. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero mi esposa me las limpió suavemente. Respiré hondo y su cálido contacto me reconfortó. Pronto se me levantó el ánimo al pensar que pasaría la eternidad con las 2 personas que más quería. Pero entonces, el suave tacto de mi esposa cesó. Me agarró por la barbilla. La expresión de su rostro se volvió fría. Necesito preguntarte algo, Jerry. Tragué saliva. Dime, ¿has vuelto a beber esta noche? Me quedé helado. Ella lo sabía y yo no podía ocultarlo. Las lágrimas volvieron a caer por mi cara mientras sollozaba. Lo siento mucho, Amelia. Cometí un error. No me di cuenta de que estaba borracho. Por favor, perdóname. Pude ver la ira gestándose en su interior. No es su momento, Jerry. No mereces estar con nosotras. Mereces dolor y agonía. Mereces sufrimiento de por vida. Y cuando sea tu hora, no volverás a ese lugar. Todo se volvió negro otra vez.
Me desperté con descargas y golpes en el pecho. ¡Tenemos pulso! Cuando era adolescente, tuve un accidente de coche. Volví a casa de un amigo cuando un coche me atropelló a 65 kilómetros por hora. No fue directo, pero me tiraron a un lado de la carretera, rompiéndome el brazo derecho, la pierna derecha y dos costillas. Si no hubiera sido por mi casco, me habría abierto el cráneo. Sin embargo, tuve una desagradable conmoción cerebral. La rehabilitación fue espantosa. Terminé en una profunda depresión, perdiendo efectivamente un año entero mientras mis amigos iban a la escuela secundaria. Estaba drogado con analgésicos y tenía 3 sesiones de fisioterapia por semana. Terminé con un desequilibrio químico, tirando mi estabilidad mental por la ventana. Todos pensaron que era solo que yo estaba un poco deprimido por toda la recuperación, pero era mucho más profundo que eso. Me estaba quedando atrás de todos mis amigos y me sentía excluido. Dejó algunas cicatrices permanentes. Cualquiera que haya sufrido de depresión sabe que no se presenta un solo síntoma. Es todo tipo de cosas, y varía. Un día apenas puedes levantarte de la cama. Otro día simplemente no puedes dejar de llorar. Puedes tener ataques de pánico solo por meterte en la ducha. Eres mucho más vulnerable, ¿sabes? Pero para mí, la peor parte fueron las pesadillas. Simplemente no podía relajarme y tenía esas pesadillas vívidas y monstruosas. Cada noche una y otra vez. Eran horribles y espantosas. Ser enterrado vivo. Tener que comer mi propio cuerpo para sobrevivir. Estar en una fiesta. Tener los ojos cayéndose de mi cráneo y tener que arrastrarme por el suelo con la esperanza de que nadie los pisara. Ese tipo de pesadillas me venían todos los días. Me acostumbré tanto a ellas que me quedaba despierto todo el tiempo que podía por la tarde, para quedarme dormido a mitad del día. Mis padres pensaron que había desarrollado narcolepsia. Cuando me recuperé, la mayoría de los síntomas finalmente desaparecieron. A medida que mi cuerpo se curó y comencé a volver a la rutina, mejoré rápidamente. Pude volver a jugar al baloncesto. Recuperé mi vida social y empecé a disfrutar de la música como antes. Uno por uno, mis síntomas desaparecieron. Ya no me consideraba deprimido y mi médico estuvo de acuerdo. Sin embargo, tomó tiempo. Mucho, mucho tiempo. Pero las pesadillas nunca desaparecieron realmente. Me acabo de adaptar. Con los años, me acostumbré más y más a despertarme con sudor frío. Empecé a mantener cronómetros para dormir que cumplía estrictamente. Y abusaba de la cafeína por la tarde en los días en que las pesadillas me superaban. Con el tiempo, comencé a olvidar lo que había soñado. Seguía despertándome sudoroso con el pulso acelerado, pero rara vez lo hacía. Me levantaba por la mañana con esa sensación de inquietud. Pero al igual que cualquier tipo de herida o discapacidad, nunca te acostumbras, pero te adaptas. Pero la escuela secundaria dio paso al mundo real, eventualmente. Me abrí camino a través de algunas clases de colegios comunitarios y obtuve un aprendizaje como plomero. También ayudaría como barman los fines de semana ocasionalmente. No estaba viviendo la gran vida, pero me las arreglaba y ahorraba un poco de vez en cuando. Tengo que amar la vida en un pueblo pequeño. Traté de encontrar formas de lidiar con mis pesadillas, pero nunca encontré nada permanente. Pintar, escribir, incluso boxear.
Todo era solo una liberación temporal. Con el tiempo, me adaptaría a eso y las pesadillas volverían. Me resultó muy difícil tener a alguien que se quedara a pasar la noche, ya que tenía miedo de que me escucharan gritar o llorar mientras dormía, algo que persistió desde mi adolescencia. Demonios, si es lo suficientemente malo para que el vecino usualmente se queje, no puedo imaginar lo malo que sería para alguien que compartiera mi cama. Empecé a publicar en Reddit hace unos años, solo para ver si había otras personas que sufrían el mismo tipo de pesadillas que yo. Me puse en contacto con algunas otras personas que también habían luchado contra las pesadillas de forma intermitente durante varios años, y me dieron todo tipo de consejos. Estaba la multitud de estándar de ejercicio y dieta, la gente de buscar a Jesús, y por supuesto, aquellos que no tenían ningún consejo para empezar, y solo querían secuestrar la publicación para hablar de ellos mismos. Pero me puse en contacto con algunos que parecían genuinamente interesados, y habían lidiado con algo similar. Hablaron sobre varios tipos de medicamentos y tratamientos a largo plazo, todo con la perspectiva de mantenerlo manejable. Durante este tiempo, finalmente comencé mi trabajo como plomero. Lo sé, puede que no suene muy emocionante, pero fue un gran alivio saber que tendría un trabajo estable durante todo el tiempo que quisiera. La gente siempre necesita tuberías que funcionen. Eso no cambiará pronto. Las pesadillas seguían ahí, y mis gritos podían ser tan fuertes que los vecinos golpeaban las paredes y me gritaban. Lo sentí por ellos, de verdad. Estaba probando algunos consejos de Reddit, principalmente ejercicios de relajación y atención plena. Estaba mejorando, por primera vez en años, y en realidad comenzaba a sentirme un poco optimista. Me levantaba más temprano en la mañana. Tenía más energía y podía hacer 1 o 2 horas extra de vez en cuando sin desmoronarme. En general, las cosas estaban mejorando. Entonces me puse en contacto con Verónica. Ella fue una de las personas que se acercó a mí en Reddit. Me dijo que había salido con un chico con problemas similares a los que yo estaba describiendo, y parecía ansiosa y comprensiva. Tenía tantos complejos por salir con alguien que se sentía bien hablar abiertamente con alguien al respecto. Ella habló sobre despertarse con sus gritos y tratar desesperadamente de ayudar. Además, que las pesadillas no fueron lo que los separó al final. El negándose a hablar de sus problemas fue, con mucho, el principal infractor. Pero eso no debería ser un problema para ti, escribió. Pareces muy abierto al respecto. Supongo que lo estaba, al menos en línea. Con el tiempo, pasamos de Reddit a Facebook y a enviar mensajes de texto. Se convirtió en una rutina diaria para comunicarnos mutuamente. Ella estaba tratando de ayudarme a entender y normalizar mi condición, y yo le estaba ayudando a superar una mala ruptura. Parecía una persona genuina y cariñosa. Después de algunas semanas de enviarnos mensajes de texto, nos volvimos un poco más abiertos el uno con el otro. Nos dimos cuenta de que vivíamos unos 30 minutos de distancia en auto, y ambos teníamos curiosidad por encontrarnos. Decidimos una reunión sin cita informal, solo para tomar un café y probar la química. Por supuesto, no fue tan simple. Verónica era tan amable como hermosa, y tenía una sonrisa tan cálida como el largo de su cabello. Solo verla al otro lado del café hizo que me enamorara de ella. Por otra parte, tal vez había estado enamorado todo el tiempo. Esa podría haber sido la primera vez que lo admití. Ese café se convirtió en una larga caminata, una cena y un par de copas de vino. 13 horas más tarde,
Estaba parado fuera de su puerta tratando de alejarme de su compañía. Nos quedamos allí, hablando a altas horas de la noche. Podría haberme quedado allí hasta el amanecer, pero decidimos que nos encontraríamos de nuevo al día siguiente. Así lo hicimos. Una cosa llevó a la otra y empezamos a reunirnos todos los fines de semana. No pasó mucho tiempo hasta que la conversación pasó a un segundo plano, a los besos y más. Era tan cálida y gentil, cada movimiento deliberado y sensual. A veces, me quedaba en su casa. A veces ella se quedaba conmigo. Dentro de un mes tenía un cepillo de dientes de repuesto para ella en mi baño. La mayoría de las veces estábamos en mi casa. La de ella era un poco impersonal. Pero no todo fueron rosas y sol. Mis pesadillas comenzaron a regresar, con una venganza. Al principio, pensé que era porque estaba emocionado o exhausto. Traté de explicarlo, pero siempre volvía a Verónica. Cuanto más tiempo pasaba con ella, peor dormía. Aún así, ella fue muy comprensiva. Me consolaba por la mañana, se sentaba conmigo cuando me despertaba por la noche. Ya no era más que un apoyo, pero se estaba volviendo insoportable. Verónica trató de hacer que me relajara. Ella pensó que solo tenía que adaptarme a no dormir solo, y argumentó que todo desaparecería con el tiempo. En todo caso, solo necesitábamos pasar más tiempo juntos. Para ella, la solución parecía obvia. Aunque no estaba convencido, mis pesadillas eran peores que nunca y no desaparecían. Antes las olvidaba al llegar la mañana, pero ya no. En cambio, sentí que mi mente se estaba sumergiendo en esa inquietud constante e implacable. Soñaba con mi cabello convirtiéndose en 100 pies, mordiéndome mientras me acosaba. Soñaba con mi cerebro derritiéndose por mis oídos mientras trataba desesperadamente de sostenerlo con mis manos. Soñaba con morir en un incendio, con ahogarme, con flotar en el espacio. 100 horrores, uno nuevo cada noche. Y por la mañana todavía sentía algo. Mis pulmones pueden doler por tratar de respirar en el vacío. Mi piel puede sentirse caliente por el frío. La sensación desaparecía después de un tiempo, pero esa sensación me acompañaba durante todo el día. Y allí mismo, a mi lado, estaba Verónica para animarme. Siempre estaba tan alegre por la mañana. A esas alturas la mayoría de las personas con las que había hablado en línea se habían ido. Sin embargo, todavía tenía un contacto con ese tipo en Francia, Antonio. Tenía casi el mismo problema que yo, pero finalmente encontró un tratamiento que funcionó para él. Era un tipo de medicamento bastante específico, pero decidí hablar con mi médico al respecto. Pensamos que lo intentaríamos durante 2 meses. Fue un poco costoso, pero si realmente pudiera ayudar, valdría la pena cada centavo. La próxima vez que vino Verónica dormí como un maldito bebé. Desde el momento en que descansé la cabeza solo se apagaron las luces. Sin sueños, sin ansiedad. Apuesto a que mis vecinos también estaban felices, sin saber nada de mí durante toda la noche. Era como apagar una luz y luego, de repente, estar despierto de nuevo. Fue un poco inquietante lo efectivo que fue. No pude evitar reírme. Fue tan inesperado. Verónica estaba feliz por mí, por un ratito. Pero durante los siguientes días, parecía molesta. Me preguntaba por qué la estaba tratando de manera diferente y por qué estaba actuando de manera extraña. Le hablé de mi nuevo medicamento y no pareció impresionada. No me gusta lo que te hace, dijo. Ni un poco.
Había una extraña intensidad en ella, como si sus ojos se hubieran oscurecido. Simplemente no podía dejar de tomar mi nuevo medicamento. Estaba durmiendo bien por primera vez en años, y no estaba dispuesto a renunciar. No tenía ni idea de a qué se refería. Era, en todo caso, más positivo y enérgico que nunca. Me sentía atacado, aparentemente de la nada, y me costaba entenderlo. Durante algunas noches traté de dejar de tomar las pastillas, pero las pesadillas volvieron peor que nunca. Soñaba que me estrangulaban y me despertaba 3 o 4 veces por noche. De nuevo, despertaría a los vecinos. Me despertaba de mi pesadilla, escuchándolo golpear las paredes. A veces no me despertaba. En cambio, soñaba con ser empalado y desangrarme lentamente hasta morir. De repente, Verónica volvió a su estado habitual y cariñoso. En todo caso, se estaba poniendo un poco espeluznante. Cuanto peor dormía, más feliz estaría ella. Ella no fue más que cálida conmigo durante los siguientes días. Prácticamente se había mudado conmigo en este punto, quedándose casi todas las noches. Se colgaba de mi brazo cuando salíamos. Me daba besos en la mejilla mientras hacíamos la compra. Me acariciaba el cabello cuando veíamos Netflix. Y no era más que sonrisas todo el tiempo. Y no era más que sonrisas todo el día. Parecía agotado. Me estaba quedando dormido en el trabajo. No podía seguir así. Tuve que empezar a tomar las pastillas de nuevo. Era un viernes por la noche después de una semana desesperadamente larga. Hicimos algunos perritos calientes. Me duché y me acosté para pasar la noche. Apenas eran las 9 de la noche cuando terminé de cepillarme los dientes. Estaba de pie con la pastilla para dormir en la mano cuando vi a Verónica detrás de mí en el espejo del baño. Estaba inclinada, con el rostro rígido como el hielo. Me quedé allí, sosteniendo la píldora, mirándola a los ojos en el espejo. Por un breve momento podría haber jurado que reflejaban la luz del baño. ¿Vas a empezar a tomar esas pastillas de nuevo?, dijo tan casualmente como si me preguntara cómo había sido mi día. Tengo que dormir, suspiré. No puedo hacer esto. ¿Estás seguro de eso? Sí. No, quiero decir, ¿estás realmente seguro? Estaba teniendo dudas. Había un ultimátum bailando en sus ojos, y yo estaba demasiado cansado para el drama. Tragué la píldora hasta secarla, y cuando me di la vuelta para mirarla, ella ya se dirigía hacia la puerta. Intenté llamarla y enviarle un mensaje de texto, pero no hubo respuesta. En lugar de eso, me acosté por la noche. Estaba teniendo problemas para mantener los ojos abiertos. Esa noche, tuve una de mis peores pesadillas hasta ahora. La pastilla no hizo nada. Soñé que estaba en ese eterno océano negro. Mi ropa era pesada. Me agobiaba. Apenas podía respirar. Las olas me golpeaban de izquierda a derecha. Cada 2 respiraciones la sumergía debajo de la superficie. El agua estaba tan oscura que no podía ver mis propias manos. A veces sentía que algo grande me rozaba. A veces, algo tiraba de mis piernas o brazos. Algo afilado me pincharía. Mis manos agitadas golpeaban las superficies resbaladizas que pasaban. Sentía que mi cuerpo era empujado hacia adelante y hacia atrás a medida que se movían las masas de agua. Podía sentir grandes cosas nadando a mi lado en la oscuridad. Me desperté una y otra vez,
pero no podía moverme. Mi cuerpo aún estaba dormido y comenzaba a perder la noción de lo que era real y lo que no. Cuando mi cabeza atravesó la superficie del océano negro, pude ver a alguien más, alguien nadando hacia mí. Algo con piel blanca como la tiza y ojos negros como el carbón. Momentos después, estaría en mi dormitorio. Me sentiría jadeando por aire. Mis brazos no respondían al movimiento. Intentaba moverme, gritar, pero no pasaba nada. Y allí, en la puerta, estaba Verónica. Cada vez que parpadeaba, sentía que se veía diferente. Ella sería la cosa blanca como la tiza nadando hacia mí. Tendría los ojos negros como el carbón. Ni siquiera estaba nadando o caminando. Era como si la estuvieran atrayendo hacia mí. La única diferencia clara que recuerdo con absoluta claridad es que allí mismo, viniendo hacia mí desde la puerta, ella estaba sonriendo tan ampliamente como en esa primera cita casual. Se metió en la cama con cuidado, como una hiena al acecho. Cuando cerraba los ojos, veía los ojos negros como el carbón a centímetros de mi cara. Dos mundos, separados por un abrir y cerrar de ojos. Un par de delicadas manos con textura de piedra huecaron mi rostro, como si fueran a besarme, pero no llegó ningún beso. En cambio, desplegó sus labios en ese círculo grotesco, sus dientes doblados y flexionados como una sanguijuela. Sentiría su aliento frío en mi frente, saliva goteando por mi cara. Ella prosperó en eso. Ella se alimentaba de esto, de mí. De repente, estaba completamente despierto. Mi vecino estaba, una vez más, golpeando mi pared. Había estado gritando. Verónica se echó hacia atrás. Ella había estado inclinada sobre mí. Ella me miró fijamente. Sus pupilas tan grandes como sus ojos parecían negros. Sus dientes eran cortos y afilados, como una piraña. Con la boca abierta, se arrastró hacia atrás. No pude encontrar ninguna palabra. Cuando me senté, ella se escurrió hacia atrás como una cucaracha. Por unos segundos, nos quedamos mirando el uno al otro. Mis respiraciones eran cortas y superficiales. Me sentí mareado. Se sentía como balancearse sobre el filo de un cuchillo. Ella podría atacar o correr en un abrir y cerrar de ojos. Era un animal acorralado. Me cayó algo salado en el ojo y, mientras me lo limpiaba, ella salió corriendo. Estaba luchando por salir lo más rápido posible, sin dejar que nada se interpusiera en su camino. Derribó una silla al salir de la cocina, junto con dos platos y un vaso. Pude oírla abrir la puerta principal de golpe, usando todo el peso de su cuerpo para ganar un par de milisegundos. Durante unos minutos, me quedé sentado allí, tratando de recordar cómo respirar. Cuando finalmente me miré las manos, vi sangre. Había una marca de mordedura redonda en el medio de mi frente. Llamé a la policía y denuncié una agresión, omitiendo las partes que no podía explicar. Pero aparentemente, Verónica fue realmente difícil de localizar. Había vivido en una dirección temporal, y el nombre que había usado no era real. No teníamos amigos en común, y el único rastro de ella que quedó fue un testigo que le dijo a la policía que había alquilado un apartamento completamente amueblado, el mismo día que tuvimos nuestra primera cita sin cita. Era muy posible que se hubiera mudado allí solo para estar cerca de mí.
Más tarde descubrí que la única razón por la que tuve ese terrible sueño final fue porque ella había reemplazado mis pastillas para dormir con pastillas de azúcar. Tanto para el placebo, supongo. Creo que es una especie de depredadora. Ella acecha sitios donde la gente tiene sueños terribles. Ella se alimenta de ellos, ganando alimento. Y cuando cree que no puede obtener nada más de ti, hace algo. Algo para una última fiesta. No quiero saber lo que ella me hubiera hecho, con solo unos segundos más. No creo que esté sola. Otros me han enviado mensajes. De vez en cuando, sigo recibiendo personas al azar que me siguen y me piden actualizaciones. Están extrañamente entusiasmados al respecto. Tenso, ten cuidado. No siempre sabes lo que vales.